según San Juan, en el capítulo 5, durante estos próximos domingos, queremos seguir trabajando con el Evangelio según San Juan, sin querer queriendo, como decimos nosotros. Ya habíamos comenzado a trabajar con este maravilloso Evangelio. Es uno de los últimos evangelios que, de acuerdo a la tradición cristiana, aparecen en el panorama de la iglesia, de los primeros cristianos. Los teólogos entienden, aquellos que han hecho muchos estudios acerca sobre las Escrituras, que este hermoso evangelio aparece ya para finales del primer siglo de la era cristiana. Y la peculiaridad de Juan es que en él hay unos incidentes extraordinarios del ministerio de Jesús que no vamos a considerar y a encontrar en otros evangelios, en Marcos, en Lucas. Así que en Mateo. Así que el Evangelio de Juan, nos encontraremos en él algunos relatos y enseñanzas, de parte de nuestro Señor Jesucristo, muy particulares repito, ¿no?, del Evangelio según San Juan. Queremos en esta mañana, yo quiero invitarle a que abra su Biblia. Queremos reflexionar en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, ¿no? Discúlpeme, capítulo 15. Perdóneme, hermano. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, de los versos 1 al 8. El capítulo 5 fue el del domingo pasado. Y hemos venido trabajando llevamos algunos domingos trabajando con algunos pasajes de Juan, porque entendemos que hay unos puntos doctrinales extraordinarios, fundamentales para la vida del creyente. Y Juan nos va a presentar en esta mañana uno de esos aspectos. El aspecto es de la dependencia absoluta que tenemos que tener nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, de esa presencia, de esa comunión única que los creyentes pueden y deben de gozar. Juan capítulo 15 del verso 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los primeros dos versículos nos da la introducción para nosotros entender la forma en que debemos relacionarnos con el Señor.
y está establecido que hay una verdad, que hay una vid, es decir, que hay una raíz, que hay un fundamento en el cual la vida de los hombres y las mujeres tienen que estar arraigados para que la vida se mantenga y obtenga una vida de verdad, es decir, no sea engañada, no sea llevada por doquier, por cualquier viento que aparece en el camino, como dice el Salmo 1. Nosotros tenemos que estar arraigados a la vid verdadera. Y hay algo interesante, y es que Jesús establece que su Padre es el labrador, es decir, hay un propósito con nuestras vidas. Nuestra vida no se da en el mero peregrinar de las cosas que tenemos que hacer, porque de lo contrario no funcionaríamos. Es decir, nuestra vida no se da solamente en el componente de nosotros poder satisfacer nuestras necesidades primarias para poder subsistir. No es meramente que nuestra vida se enfoque en el trabajo, en la alimentación, en lograr tener un conocimiento de lo que es la salud, en lograr preparar un futuro, en lograr poder tener bienestar mientras estamos en la tierra. No, hay un propósito superior, y ese propósito está diseñado para cada hombre y para cada mujer que han sido creados. Por lo tanto, el verso 1 establece lo siguiente: si hay una verdad, se encuentra en Jesucristo. Si hay un propósito, el Padre estará esperando que ese propósito se cumpla en ti y en mí. Obviamente, siempre que escuchamos hablar de un propósito, creemos que es de un propósito relacionado con la vida ministerial de la iglesia. Creemos que es un propósito relacionado con la vida de servicio en la iglesia. Sí, en cierta medida, siempre eso debe estar presente cuando intentamos conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Pero eso no lo es todo. Hay propósitos muy particulares, muy únicos, por la cual tú fuiste creado. Apaga el abanico. Se le está dando el abanico, por favor. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Muchas veces cuando hacemos una primera lectura sobre este capítulo, entendemos como que aquí viene Jesús a hacer una aproximación de una relación con nosotros y luego a reclamarnos de esa relación. La intención del escritor bíblico y la intención del maestro no es meramente hacer un reclamo, sino que nosotros podamos entender cómo esa relación, esa dinámica entre nosotros y la vid verdadera, que es el maestro, que es Jesús, debe de estar funcionando y procediendo en nuestra vida. Hay algo interesante, y es que una vez establece que la verdad para nosotros vivir en el propósito de Dios recae en Jesús, tenemos que entender lo siguiente, como dice el verso número 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, todos los hombres y mujeres que han escuchado la palabra de Dios tienen la capacidad de entender la verdad y por consecuente, como consecuencia, poder saber, entender y vivir en el propósito de Dios. Dios nunca nos pedirá ni nos reclamará algo que nosotros no podamos hacer. Dios nunca lo hará. Dios nunca intentará hacer algo con nosotros que Él sabe que es imposible para nuestra vida poder cumplir. Dios jamás y nunca hará eso. Por lo tanto, Él da un preámbulo, nos da un pie forzado para entender el propósito de Dios, para vivir arraigados en la verdad. Ya ustedes están limpios, es decir, ya ustedes tienen la capacidad para entender, comprender y proceder en la verdad y estar